Qué tiempo de adoración, de alabanza hemos tenido, hemos disfrutado. ¿Cuánto necesitamos en momentos como los que estamos atravesando pasar tiempos así en la presencia del Señor? Gracias, Luciano, por tus palabras, por tu tiempo. Gracias también al Ministerio Petitó y su equipo con esta generación Z, Betel Kids, que están ministrando durante estos días a nuestros hijos para que puedan aprovechar también el tiempo en casa, además de sus deberes y los quehaceres que tienen que hacer, usar un tiempo para recibir una enseñanza. Bueno, 22 de marzo del 2020, hoy la Iglesia Betel había planificado su tiempo especial para felicitar a los padres. Bueno, las circunstancias nos hacen estar en otro formato, pero no vamos a dejar de hacerlo, papás. Aunque el día 19 de marzo, jueves pasado, fue el Día de los Padres, por favor, si están viendo los niños, toma ahora, dale un fuerte abrazo a papá. Dile de nuevo ahora ya, como Iglesia Betel, felicidades papá, Dios os bendiga de una manera muy especial. Claro que sí, tenemos que aprovechar los tiempos para felicitarnos. Y si alguno dice, pero eso ya pasó, bueno, vamos a hacer todos los días, nos vamos a dar las bendiciones en las distancias que nos están aconsejando. El 19 de marzo en España se celebra el Día de los Padres. No en todas las ciudades es festivo y por lo tanto es difícil en ocasiones que papá pueda estar en casa. Bueno, creo que este año muchos papás habéis podido estar en casa y me agrada eso y creo que nos agrada a muchos porque queremos recuperar ese papel también del papá en casa, así que cuando proceda, creo que ahora no son los tiempos ni las circunstancias para estas reivindicaciones, pero un día quizás nos tocará hablar que igual que el Día de la Madre se celebra un domingo, podamos celebrar el Día del Padre también un domingo. ¿Qué os parece? Bueno, el día 19 de marzo fue mi cumpleaños y el de mucha gente, amigos míos y amigas mías que hemos podido felicitarnos. Y cada mes de diciembre lloro al Señor para que me dé un texto bíblico que yo pueda enviar a estas personas, a estos amigos, a vosotros que cumplís años. Y entonces, en la medida que yo puedo, que alcanzo el tiempo, que recuerdo, que me viene esa memoria limitada, entonces os envío una felicitación, pero sobre todo un texto. Y estos días pensaba que lo que estoy haciendo en estos primeros meses del año es enviar la cita de Lucas capítulo 1, versículo 37, Lucas capítulo 18, versículo 27, porque declara que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y creo que es una verdad necesaria escuchar y oír estos días. ¿Cuántos pueden decir conmigo que también lo crees? Porque para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Esta es la cuestión. Yo quiero hablar en este momento de ese corazón paterno de Dios, hablar de la paternidad de Dios, porque quiero que sepas que Dios te ama. Dios te ama y Dios te ama como padre, aunque tú puedas verle muy lejos. Mirar, en estos días podríamos hablar de una primera línea de batalla. Estoy oyendo la palabra guerra. Estoy oyendo precisamente la frase primera línea de batalla. ¿Quiénes están en esta primera línea de batalla? Pues nuestros gobernantes y autoridades que tienen que tomar decisiones muy importantes. Y debemos de orar para que tengan propuestas inteligentes. También están en primera línea de batalla nuestros sanitarios, los que están en los hospitales trabajando, los que están en hoteles, hospitales, los que van con las ambulancias, los que están casi ya en los pasillos buscando la manera de atender a las personas, los que están en las residencias de ancianos, cuidando, todos los cuidadores. Y de nuevo nos viene la expresión, ¿quién cuida a los cuidadores? Los transportistas, los que están trabajando en los distintos establecimientos que almacenan y que distribuyen los alimentos y que los proporcionan para que todavía la tragedia no sea mayor. Personas que saben que al hacer estos movimientos también están poniendo en riesgo su propia vida. Estos son los que están en primera línea de batalla. Y entonces, ¿cuál es el papel de los cristianos? ¿Cuál es el papel de la Iglesia Betel? ¿Y cuál es el papel de todas las congregaciones allí donde tú te puedas llamar cristiano? Pues estamos en otra línea de batalla. ¿Cuál es nuestra línea de batalla? Bueno, las circunstancias nos obligan a estar en nuestros hogares, en los lugares donde quizás no estábamos acostumbrados un domingo como hoy, que estamos congregados en distintos lugares del mundo.
Pero nos toca estar en el lugar mejor y más importante, que es de rodillas orando por todas estas situaciones. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 4 que oremos por todos los hombres, en especial por los que están en eminencia. Esa es la línea de batalla ahora de la iglesia. Orar, clamar, buscar del Señor para que lleguen todas las respuestas que tienen que venir. Estos días me estaba preguntando, pensando en el rey Josafat, que llegó a un punto de la situación en que ya no sabía qué hacer. Es muy posible que nuestras autoridades políticas y sanitarias puedan encontrarse en una situación en la que ya no saber qué hacer. Oigo expresiones como colapso, desbordamiento, como que realmente ya hay una situación tan complicada. ¿Y qué pueden hacer? Y preguntas de personas que pueden estar pensando, y si hay alguien, si realmente Dios es real, si hoy al estar viendo esta reunión y estar conectado con nosotros, si oyen el corazón paternal de Dios, puede decir, pero si Dios existe, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, quisiera hacer algo. Yo creo que precisamente recuperando lo que debe de hacer la iglesia en su papel de intercesor, sabiendo que tenemos a Jesús que está intercediendo al Padre por toda esta situación, pensaba que una propuesta es precisamente orar el Padre Nuestro. Te invito, es una oración universal, te invito un momentito, porque yo pensaba cuando los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con Dios. Y creo que estos días mucha gente está hablando con Dios aunque no creía que existía. Creo que hay gente que se está dirigiendo aunque sea a los aires diciendo, si existes, óyeme, ayúdame en esta situación. En las situaciones personales donde están viendo a su familia agonizar, o en las situaciones de desesperación al no comprender esta situación. Yo creo que pensé en estos días y orando al Señor que esta oración no te es desconocida. No quiero entrar en la situación de la oración repetitiva o entrar en un estudio exegético. No, vamos a ir a lo práctico de esta oración. Todo lo demás tiene su sentido en un momento determinado y en un contexto diferente. Pero hoy quisiera que me acompañaras y te voy a invitar a que, si quieres, puedes repetir conmigo esta oración que Jesús enseñó como manera de diálogo, con un contenido que cada palabra tiene un valor. Como llegó a decir Agustín de Hipona, nos atrevemos a decir Padre, pero nosotros podemos decir que gracias a la misericordia, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aquellos que por su favor divino podemos llamarle Padre, porque entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Así que te animo, tú puedes encontrar esta oración si tienes una Biblia o un móvil donde tú puedes leerlo, o te animo a que puedas buscar quizás más tarde, si no, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Y bueno, te invito a que cierres tus ojos o abras tu Biblia y puedas orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Padre, podemos llamar a Dios Padre, le podemos llamar, es tu Padre. Y aunque tú no quieras saber nada de Dios, Dios te ama. La Biblia dice que de tal manera
ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Y es posible que alguno diga, pues yo no quiero saber. Dios te ama, aunque no quiera saber nada, te ama. Porque si aún siendo pecadores, Dios nos amó tanto, nos ama, nos ama. Y cuando dice Padre nuestro, quiero que sepas que no es exclusivo de una persona, de una organización, de un grupo religioso, de un país. Padre nuestro. Él es el creador y es el que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y quiere atraerte hacia Él, que puedas entender que te puedes acercar a Él, a aceptar el plan que Él ha establecido, que te beneficia y me beneficia, y entonces tener la garantía de poder decir con toda libertad, una vez que tú reconoces el señorío de Jesús, Padre nuestro, que está en los cielos. Mira, que está, es que Dios es real, es que quiero que sepas que Dios es real, que cuando dice que está en los cielos, es que el cielo está aquí, es que quiero que sepas que el Dios de los cielos se acercó al hombre de tal manera que se hizo carne, se humanizó, para que tú y yo pudiésemos tener acceso a Él. Y creo que santificamos el nombre de Dios cuando cuidamos también lo que Él crea. Y la creación es parte de darle gloria al nombre de Dios, de santificar su nombre. Y cuando hablamos de venga tu reino, ¿cuánto le conviene a toda la humanidad que los valores del reino, los principios del reino, la palabra que Dios ha dejado revelada pueda realmente reinar en nuestra vida? Unas cuantas cosas nos estamos observando en estos días. Cuando hablaba con los hermanos de nuestra iglesia, el liderazgo, cuando hablaba con tantas veces en los grupos pastorales, recordamos la palabra que el Señor nos ha dado para este año: generación sin límites, sin fronteras, rompiendo barreras, cualquier oposición que pueda venir, hablando además en este primer trimestre de la revelación natural, de amar la creación. Y nos preguntábamos en los primeros días del mes de enero, ¿y qué nos querrá decir el Señor realmente con esta revelación y la revelación y los misterios que estamos entendiendo tantas cosas en estos días? Hablando de amar la creación, amar lo que Dios ha creado. Y oímos las noticias de que en medio de toda esta situación dura y difícil, algunas cosas parece que han mejorado un poquito. La contaminación, los niños dibujando estos dibujos, expresando el arco iris que nos hace recordar el pacto que Dios hizo con el hombre. ¿Cuántas cosas podemos pensar también que podemos sacar para un beneficio y para tratar de que luego sean un hábito natural? El pasar el tiempo en casa, el estar con la familia. No quisiéramos que estas situaciones nos obliguen a recordar los valores, pero estamos recordando algunos valores que estaban al menos, si no perdidos, escondidos. Qué bueno es saber que cuando el Señor nos establece esta oración del Padre Nuestro, nos hace ver que son frases que nos indican una relación vertical y una relación horizontal. Dios quiere tener relación con nosotros y que nosotros tengamos relación también unos con otros, una relación extraordinaria. Gloria a Dios. Yo creo que esta es la labor que tenemos que hacer. Nos enseña a orar, nos enseña verdaderamente a que podamos pedir el pan de cada día. Nos enseña a perdonarnos. Nos enseña a perdonarnos. Si te das cuenta, ¿cuánto más necesitaríamos de la palabra de Dios si no detenernos en esta oración que enseñó Jesús para saber que cada palabra que expresa la oración del Padre Nuestro me hace ver que me implica, que tiene que ver conmigo, lo que Dios quiere conmigo, lo que Dios quiere también que yo haga? Y cuando me habla de perdonar, no puede ser, sé que no puede ser simplemente una expresión. Cuando estaba meditando una vez más sobre esta gran enseñanza, me di cuenta que yo tengo que ser el primero
en ponerlo en práctica. Y quiero hacerlo así. Quiero hacer algo en este momento de todo corazón. Porque al mismo tiempo que estoy hablando del perdón, recuerdo la cita del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, que dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora serán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar y sanaré mi tierra. Creo que tiene que ver algo con humillarnos. Creo que es importante también que cada uno tome su papel y decir: yo quiero vivir humillado delante de Dios. Y humillado no es una postura, humillado es una actitud de corazón de decir: Señor, yo creo que también hay circunstancias en mi vida. Yo quisiera decirte algo. Quisiera deciros algo, hermanos. Qué bueno es cuando uno se enfrenta a hablar de algo que uno diga, por si acaso. Yo quisiera deciros en el día de hoy, si por alguna razón algún hermano de nuestra iglesia Betel yo le he ofendido, te pido que me perdones. Creo que la mayoría de las veces no tengo ninguna intención de hacerlo, pero perdóname. Perdóname. Cuando uno pide perdón, uno se siente liberado. Ya es responsabilidad de quien se siente ofendido qué debe de hacer. Quizás en un momento determinado algunas personas que fueron miembros de nuestra iglesia se sintieron dolidos. Hasta el día de hoy están esperando que yo pida perdón. Te pido perdón. No puedo esperar más. Quizás puedes pensar que ha tenido que llegar esta pandemia para esto, pero yo creo que todos los hombres tenemos que arrodillarnos delante de Dios. Quizás alguna persona que ni siquiera es miembro de nuestra iglesia se siente ofendido por mí o por la iglesia o por los cristianos. Pues qué bueno es que nos pongamos delante de Dios y decir: Señor, te pedimos perdón. Porque yo creo también que el perdón no es solamente personal. No creo que el perdón es un perdón que debemos de hacer cuantas veces sea posible aquel que perdona todos los pecados. Que el perdón tiene que ser un perdón también familiar, congregacional. Pero también hay un perdón que es el perdón de la propia sociedad. Precisamente lo que estamos viendo en todo este mundo es que la misma creación está de alguna manera agradeciendo el reposo que le estamos dando. Nos hablan de índices de mejora en muchos sentidos precisamente por el descanso. Quizás podríamos pensar que hubiese sido mejor que no llegaran estas circunstancias para que todos los consejos que a veces que también se nos han dado de cuidar el medio ambiente, la tierra, buscar esos consejos los hubiésemos hecho caso. Bueno, ahora, obligados por las circunstancias, estamos haciendo cosas que se deberían de hacer. Deberíamos de pedir perdón al Creador de la tierra. Cuando dice el Padre Nuestro que así como el cielo sea la tierra, pues en el cielo lo que quieren es que haya pureza. En el cielo lo que quiere es Dios que haya bondad, que haya generosidad, que haya perdón también. Y yo quiero hacerlo. Y yo espero que tú me acompañes a que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en esa posición de rodillas y decir: Señor, sana, sana, sana la tierra y ayúdanos. Creo que es importante que podamos entender entonces también. ¿Sabéis? Cuando oraba al Señor le decía: Señor, este es un tiempo muy importante para aplicar la palabra de Dios. Pensé por mucho tiempo que nuestros devocionales diarios que mandamos constantemente a los hermanos y que estos van para distintos lugares, que también sería, además de poner texto, ponerle voz. Y cuando, aprovechando estos días que teníamos más dificultades
para mandar el devocional y ver que le poníamos voz, pensé, Señor, pues no es casualidad que sea en estos días también que le hemos puesto voz, porque me di cuenta de lo importante que es la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y recordé un gesto que en otras ocasiones he hecho. Algunos de vosotros que me habéis escuchado, que me habéis visto, que habéis escuchado mensajes, habéis visto que en ocasiones he salido así para compartir la palabra. Y decía que veía mucha gente por la calle escuchar música, seguramente en sus aparatitos, los móviles, los celulares dirán en otros lugares. Pero qué bueno que pudiéramos tener también una conexión con el libro impreso, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escúchame bien, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quería poner esto gráfico aquí así, para decirte que estamos oyendo muchas cosas. El tema es que estamos desarrollando fe por el oído. Estamos desarrollando fe por el oído. Muchas cosas estamos oyendo. ¿Qué es lo que oímos? Que hay mucha gente enferma. ¿Qué es lo que oímos? Que hay mucha gente que se muere. ¿Qué es lo que oímos? Que los infectados por el COVID-19 aumentan. Todo eso produce temor. Es verdad, es la verdad. No podemos negar la verdad. Pero también tenemos que saber que tenemos que oír la palabra de Dios. Quiero decirte algo. Dios también está hablando. Y necesitamos que Dios siga hablando. Y cuando uno oye la palabra de Dios, cuando uno oye al Dios de la palabra, sabe que Dios tiene también que decir cosas importantes en esta situación. Y debemos de escuchar los consejos de las autoridades, respetarlos, ser responsables de lo que nos dicen, entender las estadísticas, entender los consejos. Pero también te quiero decir algo. Ser optimista, creer que vamos a salir de esto, que Dios nos va a ayudar, que de una u otra manera nos enfrentaremos a una realidad viviendo este nuevo escenario. Ser optimista no significa no ver la realidad, no significa no ver la realidad, sino hemos tomado la decisión que no vamos a quedarnos encajonados en ella. No vamos a decir, bueno, se acabó ya todo. No. Cuando aquel rey Josafat y así otros no sabían lo que tenían que hacer, buscaron a Dios. Buscaron a Dios. O buscaron a alguien que le dijese qué podían hacer. La Biblia me enseña, y esto es importante, que mis ojos estén puestos en Jesús. Y quiero decir esto, lo quiero decir con humildad, porque yo no me siento portador en un sentido de nadie, no represento más que a la iglesia Betel como pastor principal. Y también creo que como compañeros de muchos, estamos todos de acuerdo de que en este tiempo tenemos que escuchar al Señor, como siempre, pero muy detalladamente, y evitar algunas cosas. Cada vez que tengo que compartir la palabra de Dios, explico a la iglesia Betel que cuando hablamos no tratamos de juzgar a nadie, sino describir situaciones. Describimos situaciones. Cuando hablamos de alguna cuestión, nunca te estamos señalando. Y quiero que sepas que no te estoy señalando a nadie,
ni me atrevo. Creo que es un tiempo de ayudarnos unos a otros, indistintamente de muchos conceptos que podamos tener, ideas diferentes, opiniones diferentes. Pero quiero decirte algo. No creo que este es el momento para protagonismos, para predicadores que parece que tienen que decir la última revelación de la historia, para ocupar lugares que no nos corresponden. Yo creo que es el momento para que todos llevemos a cada cristiano a Jesús. Debería de ser siempre así. Pero este no es un momento para exhibición personal. Mira que nos toca a algunos tener que salir, estar en este plano, dirigirnos a los oyentes, a los televidentes, a las congregaciones, para decir que Él es Jesús, que Él es el Señor, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, que nos humillamos delante de Él, que pedimos perdón a Dios en la parte que nos puede tocar, que estamos dispuestos a ayudar a unos y a otros, que esa es la realidad. Es la realidad. Y que al mismo tiempo nos toca entonces ocupar esa línea de batalla que son las rodillas, que son los altares encendidos. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Es que hay algo muy curioso, y es una palabra que más estoy escuchando y que todos estamos escuchando. ¿Sabéis cuál es la palabra que más estamos escuchando en este tiempo? Una de ellas, y que más nos asusta, la palabra muerte. La palabra muerte. Y estamos pendientes de cuántos van muriendo. ¿Cuántos van muriendo en una ciudad? ¿Cuántos están muriendo en un país? ¿O qué pasó con aquel que se nos adelantó primero con la propagación del coronavirus? ¿O qué pasó ya, si ya pudieron erradicarle? La muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás puede decir: yo no creo que Dios es real. Yo no creo que esta oración del Padre Nuestro pueda traer un beneficio sobre mi vida. La gente puede negar que la Biblia sea la palabra de Dios. La gente puede negar que Jesús, quizás no su historicidad, pero que Jesús realmente no era el Hijo de Dios. La gente puede negar que Jesús murió en una cruz por todos los hombres. La gente puede negar que Jesús resucitó y que la tumba está vacía. La gente puede negar que Jesús va a volver y que creemos que volverá pronto, y las señales nos indican que debemos de estar alerta. Pero lo que la gente no puede negar es que hay muerte. La gente no puede negar la muerte. Ninguno de nosotros podemos negar la muerte. Y sin embargo, precisamente, lo que más estamos escuchando es muerte. Pero sin embargo, Jesús no ha venido para hablarnos de la muerte, sino ha venido para vencer a la muerte. Jesús ha venido para destruir el poder de la muerte y hablarnos de la vida. Jesús habla de la vida. Por eso Juan 10:10 dice que el que es autor de la destrucción, el que quiere matar, destruir y robar precisamente la paz, la seguridad, todo esto que estamos viendo, es el maligno. Los que estuvieron atentos cuando yo oré en el Padre Nuestro, no dije líbranos del mal, porque podríamos pensar solamente que nos libre de este mal, pero necesitamos que Dios nos libre de todo el mal, quiere decir del maligno que ha creado esta situación. Ahora quiero decirte algo, y mira, para llevarte, meses atrás tuve que compartir también con la iglesia Betel que el problema de nosotros, de la humanidad, de la sociedad, no está en una pandemia, no está en una situación, no está en aquello que decimos esto y lo otro, porque por tendencia, como seres humanos, a lo que Dios dice bueno, nosotros le llamamos malo, y a lo que Dios dice malo, nosotros le llamamos bueno. ¿Saben el origen? Ahora que se está buscando la cepa y todo esto, y hay que hacerlo,
Y por favor, entiéndanme, claro que tenemos que apoyar, incentivar toda investigación, pero el problema del ser humano no está en un virus solamente. El problema del ser humano está en el Edén. Allí en el Edén, en un momento determinado, el hombre decidió desobedecer a Dios. Sé que algunos están alarmando con lo que están escuchando, pero no va a resolver precisamente tu asombro nada más. Así estamos. El mayor virus que el hombre pueda tener y que tiene que combatir es el pecado, y el autor de ese virus se llama diablo, el maligno que viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10 no termina con destrucción. Juan 10:10 no termina con la actividad del maligno, sino con lo que Jesús hace y cómo rompe todo poder del maligno. Esto es lo que quiero que entiendas, porque algunas personas se dedican solamente a la primera parte. Hay gente llamada cristiano que está constantemente mandando a gente al infierno. Te vas a perder, tú eres pecador. No, pero Jesús no vino a mandar gente al infierno. Jesús vino a sacar gente del infierno. Vino para que tengan vida y vida en abundancia. Quiero que entiendas esto precisamente. Si tú puedes ir a Romanos capítulo 8, tú podrás ver cuando habla de lo que produce precisamente la muerte. Trae temor, pero la vida trae esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Te invito a que lo puedas leer y meditar en casa para ver que eso es lo que Dios quiere traerte: esperanza y vida. Mira, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Está establecido que muera una sola vez y después el juicio. Yo quisiera decirte, no sé cuántos tenéis vuestro pasaporte preparado. ¿Tienes el pasaporte preparado? Porque si no es esta pandemia, que yo espero que no, si no es esta pandemia, vendrá otra situación. Habrá un momento determinado, aunque llegues a muy mayorcito y bien cuidado, porque lo que estamos viviendo es que hay un mensaje: cuidemos a nuestros mayores, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros jóvenes, cuidemos la creación, cuidémonos unos a otros. Una de las cosas por las que yo estoy orando es que cuando pase todo esto, porque va a pasar, es que podamos tenernos respeto unos a otros, indistintamente de las ideologías y de los pensamientos, que tengamos respeto, que podamos escuchar los distintos pensamientos. Eso es lo que traen precisamente los estados libres de expresión, y que todas las minorías, de una u otra manera puedan ser respetadas. También aquellos que predican el Evangelio de Jesús puedan ser respetados. Ahora, quiero decirte algo. Quiero que te quedes con algo que realmente Jesús llegó a decir: conoceréis la verdad. Es decir, conoceréis al verdadero. Y algunas personas que he oído: quiero estar libre de esta situación, quiero estar libre ya, quiero salir ya de casa, quiero que se acabe este tiempo donde no puedo hacer nada, no puedo ir al trabajo, no puedo hacer nada, donde todo el mundo puede estar viendo quizás cómo la situación económica, como toda la cuestión más importante que aún la propia economía, la vida. Pero tenemos algo que Jesús nos dice, y es el que nos puede libertar. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Escúchame bien. La libertad que ofrece Jesús es algo más que la posibilidad de volver a la vida normal, sino a un estado espiritual real. Que sepas que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Que Jesús nos ha dado esa capacidad y esa posibilidad de acercarnos a Él. Y así como un día en Egipto, unas casas estaban con luz en medio de tinieblas, que las casas que hay luz puedan alumbrar a aquellos
que están en tinieblas. Quiero decirte algo, iglesia, que cada vez que Dios se ha propuesto hacer algo con su pueblo, nos convoca a orar. Y en estas ocasiones más que nunca tenemos posibilidades de arrodillarnos delante del Padre de la gloria y poder clamar al Señor. Que cada vez que hay una situación en la que de alguna manera el Señor nos obliga como a aislarnos, va a ocurrir algo. Moisés no estuvo 15 días, 40 años en un desierto solo. 40 años. ¿Por qué? Porque Dios le estaba preparando para una liberación del pueblo. Quiero decirte, iglesia, prepárate. Sigamos entendiendo este tiempo, porque aquellos que son entendidos en los tiempos saben lo que hay que hacer y además los demás le seguirán. Al menos, Iglesia Betel, que tienes una palabra que Dios nos ha dado una vez más este año, con revelación y misterio, y así a todos los demás. Quiero decirte algo antes de orar, porque quiero orar por todos aquellos que están pasando ahora una gran dificultad de los hospitales, trabajadores, gobierno. Pero quiero decirte algo para todos los cristianos. Hermanos, vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a hacer caso a su palabra. Escucha, Israel, dice el Señor, uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Escúcheme, si alguna persona está viendo, si nos está viendo en este momento y perteneces a otra congregación, te insto a que seas fiel en la iglesia donde Dios te ha puesto. Te insto a que, no, aquí no estamos para ver qué predicador, como antes decía, nos gusta más. Aquí los pastores, las pastoras, los que están predicando la palabra no salen y predican la palabra para ser los que más visualizaciones tienen. Y Dios nos libre para ver quién más ofrenda recibe. Porque entonces no estarán puestos los ojos a Jesús. Todos los que tenemos que tener la responsabilidad, aunque nos supere la situación, de salir y hablar de parte de Dios y al pueblo, es para decir: los ojos puestos en Jesús, que es el Señor de la gloria. Y si tú no estás congregándote en algún otro lugar, busca una iglesia donde se predique la palabra, donde se predique al Dios Trino, donde se predique que esta palabra es viva y eficaz, donde se predique que Jesucristo murió en la cruz, resucitó y pronto volverá, donde se predique que es necesario en los días de hoy ser lleno del Espíritu Santo, obedecer un derramamiento del Espíritu Santo que traerá a la iglesia un movimiento poderoso para salir a las calles y decir que hay esperanza. La esperanza no está presa. Y además dice la palabra en Zacarías capítulo 9, podrás buscarlo después: prisioneros de esperanza, que Dios va a restituir el doble para aquellos que teméis, para aquellos que estáis con las dificultades. Dios va a multiplicar, y lo creo, porque nos dará la fuerza. Pero también lo creo para nuestros gobiernos. Voy a orar para que vengan propuestas inteligentes. Voy a orar juntamente con los compañeros en el ministerio que lo estarán haciendo a esta hora, lo harán después o ya lo hicieron, para que nuestros gobernantes puedan entender que hubo un momento donde Faraón no sabía qué hacer, pero buscó a un José. Nabucodonosor no sabía qué hacer y encontró a un Daniel. Artajerjes se tuvo que encontrar con un Nehemías, y Dios le usó para liberar a un pueblo como Israel y bendecir. Una Esther que fue usada para ayudar a su propio pueblo. Tantas enseñanzas que tenemos en la palabra. Es el tiempo también para que se levante hombres y mujeres que crean que van a traer una palabra a nuestros gobernantes para decirles, aunque no sepáis qué hacer, pero os traigamos una propuesta que no la entendáis. ¿Saben, hermanos? ¿Saben, iglesia?
Yo creo que una propuesta, y por eso estamos llamando a la iglesia Betel, una propuesta en estos días es adorar, alabar, glorificar a Dios en medio de las circunstancias, porque así aquel rey Josafat, que no sabía qué hacer, pero entonces el siervo le dijo, aquel hombre le dijo, vamos a adorar y alabar al Señor, como tantas veces nos dice la palabra, como tantas veces cuando Habacuc estaba quejándose, pero se dio cuenta que ahora tenía que hacer que Dios cambiara la nota, que viniera un siginote espiritual y hubiera un cambio. Creo que esta semana tenemos que orar para que venga un cambio real. Que esto que parece que tenemos que hablar y decir que llegará más tiempo y más tiempo, Señor, trae un cambio que sorprenda a unos y a otros y que digan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que como tantos estamos orando por ello, quiero decirte, nuestra obediencia a Dios determinará nuestro futuro. Si eres miembro de nuestra iglesia Betel, por favor, repasa dónde tienes que poner orden. En tu altar personal, en tu altar familiar, en tu altar congregacional. Hermano, repasa todo lo que Dios te ha dicho, para que en ningún área el enemigo pueda infectar con otros virus. Y por fin no solamente seamos libres de esta pandemia, sino que seamos libres para que el día que el Señor nos llame, nuestro pasaporte que está listo, nos vamos con Él, ahora, mañana o un día cuando Él venga. Así que quiero orar. Recuerda, por favor, tu obediencia a Dios determina tu futuro. ¿Quieres orar conmigo? Yo quiero orar, por favor. Si hay autoridades que nos están viendo, esos policías que están trabajando horas y horas para que se encuentren con una ciudadanía civilizada, respetuosa, que nuestros sanitarios que están doblando turnos, que están ocupando momentos que antes tenían que cuidar para que nadie falleciese y a veces ahora tienen que decidir quién es el que es posible, está con más posibilidades de sobrevivir. ¡Qué duro es! De estas personas que fallecen y no hay nadie a su lado. Cuando uno quiere encontrar material, mascarillas, batas y los propios sanitarios se encuentran sin recursos. Quiero decirte, ante todo este desbordamiento, colapso, no es la primera vez que la humanidad pasa por situaciones así. Aconsejo, como en otro tiempo de la historia, ha habido gobernantes, dirigentes, que reconociendo que no eran creyentes en Dios, reconocían que la Biblia era una fuente de sabiduría y que les ayudaba. No seamos necios. No tengas un corazón faraónico en estos momentos. En los días que nos toca vivir, todos tenemos que ablandar nuestra vida, arrodillarnos ante el Padre y decir, si existes, al menos yo no creo, pero usa este que cree y que me dé una palabra, me dé una respuesta, me dé un plan, una estrategia que yo no entiendo. Quiero orar. Señor, ahora, en tu nombre, Jesús, oro para que venga una fuerza renovada. Oro, Señor, para que nuestros sanitarios, nuestros gobernantes, nuestros empresarios, las fuerzas de seguridad, los transportistas, los que están en la residencia de ancianos, los que están trabajando de una u otra forma, Señor, en el día de hoy, noten una fuerza renovada, una paz, y que si tienen que encontrarse con alguno de nosotros porque nos están atendiendo o porque tenemos que indicarles algo, puedan encontrar en nosotros la bendición, la responsabilidad y la paz. Yo, Señor, oh Dios, conforme me has enseñado en tu palabra, ministro paz, oh Dios, para todos aquellos que necesitan un momentito de serenidad, que hubiesen querido participar de una canción, de una alabanza, de una adoración como esta, porque la adoración
ahuyenta al diablo. Señor, oro, oh Dios, por los que están enfermos. Sánalos. Dice tu palabra, Señor, que las señales seguirán a la palabra. Oro, oh Dios, por sanidad. Que haya milagros que nadie pueda explicar. Recuperaciones. Señor, que se multiplique, oh Dios, todo el material necesario. Que las vacunas que se tengan que descubrir sean sorprendidas en el tiempo, Señor. Oro, oh Dios, en este momento, por cualquiera que esté enfermo de cualquier necesidad, una sanidad para que se liberen los hospitales y para que cese esta mortandad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Oro por tu iglesia, por la obediencia de tu iglesia, para que ocupe el lugar que le corresponde. Oro, oh Dios, para que estos días, al recordarlos, podamos decir que hemos recuperado valores que los teníamos olvidados. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. No quiero que te muevas un momentito. Si puede ser, voy a pedir al pastor Luciano que ore un momentito por aquellos que quieren recibir a Jesús, que quieres reencontrarte con Dios. Un momentito, mientras escuchamos esta adoración al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.